Por el descontento de esas elecciones, él convocaría a sus más radicales seguidores, los cuales asaltarían el Capitolio a los pocos días de la toma de posesión de Joe Biden. Los demócratas declararon la responsabilidad de este acto directamente a él y lo caracterizaron como golpe de Estado, aunque el caso sigue en los tribunales, pero al ser Trump el presidente actual no se ha vuelto a hablar del tema. Trump, pese a esas investigaciones o del ya mencionado caso Epstein, se volvió a presentar para las elecciones del año 2024, con el apoyo de la gran mayoría de empresarios y principalmente del dueño de Tesla y X, Elon Musk. Y destacaría la gran subida de precios americanos y la entrada de drogas en el país, y ver un Estados Unidos muy destrozado internamente según la incompetencia del gobierno de Biden, diciendo que hay que hacer cambios para volver a ser un país grande. Esto hace referencia a su más típico mensaje, Make America Great Again. También de la posición de Estados Unidos al no poder avanzar en unas negociaciones para la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero de 2022 y la guerra de la Franja de Gaza entre el Estado palestino junto a Hamas con el apoyo de Hezbollah y el Líbano e Irán contra Israel. Pero no lo tendría nada fácil, ya que el 13 de julio de 2022, en el estado de Pensilvania, Trump sufriría un intento de asesinato de forma curiosa. Sobrevivió con una sola herida de bala en su oreja derecha. El arma que se utilizó fue una R-15 de una distancia de unos 300 metros. El tirador se sospecha que sin mucha experiencia, al no abatir al expresidente a una distancia bastante corta, sin viento y sin apenas obstáculos. Pero no tendría otra oportunidad, ya que sería abatido de muerte por los equipos del servicio secreto, que custodiaban la seguridad de Trump, los cuales, al sacarlo, fueron detenidos por él mismo para inmediatamente levantar el puño en símbolo a sus seguidores. El servicio secreto fue criticado de forma sorprendente, ya que no vieron al tirador pese a estar en un rango de distancia no muy largo. Tras una larga campaña, las estadísticas daban un porcentaje de votos bastante apretado e igualdad entre ambos partidos. El 6 de noviembre de 2024, Donald Trump logró ganar en los estados pendulares necesarios, además de contar con una ventaja en el voto popular por primera vez en aquellos, siendo el primer presidente republicano en 2 décadas en lograrlo, consiguiendo la reelección no consecutiva como presidente de los Estados Unidos, el segundo tras Grover Cleveland en 1892, venciendo a la vicepresidenta Kamala Harris. Trump regresaría investido como presidente el 20 de enero de 2025. En este año, hasta hoy, sé que se cumple el primer año de esta segunda legislatura del presidente republicano, empezó con algo sorprendente que volvió con las mismas políticas que tuvo en la primera, en términos internos, salvo que la inmigración fue a más, sacando a cientos de personas que entraron ilegalmente en los Estados Unidos. Y en lo económico fue un momento igual, pero la inflación ha ido subiendo, llegando a enfrentarse al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos para que bajase los tipos de interés. El comercio exterior ya ahora puso aranceles a todo producto de cualquier parte, es decir, un mayor proteccionismo que la legislación anterior, y cerró su amistad con Elon Musk por distintas conversaciones en X. En política exterior, Trump empezó con las negociaciones desde el minuto 1 con Rusia para una paz para Ucrania y conversaciones entre el Estado palestino e Israel. En Medio Oriente, para sacar el tema de poder seguir la guerra a Irán, Trump mandaría enviar, según muchas fuentes, 7 bombarderos B-2 Spirit, destruyendo 3 centrales nucleares, dejando a Irán sin apenas capacidad para su arsenal nuclear. También Trump fue más allá con sus propios aliados, ya que además de las amenazas serias contra Canadá y Groenlandia, algo que fue muy criticado por sus aliados, Trump exigiría a todos sus miembros de la Alianza Atlántica una subida de sus presupuestos de defensa a un 5% de los PIBs de cada uno de los miembros, algo que países como Italia o Alemania aceptaron, pero otros se opusieron rotundamente, como España, que fue calificada por Trump como unos egoístas. En verano, Trump recibiría al presidente Vladimir Putin en Alaska, unas negociaciones que no resultaron muy convincentes para el gobierno ruso, lo mismo que con el ucraniano, el cual su presidente Zelensky fue humillado por Trump en la Casa Blanca, aunque meses después haría las paces. Con Rusia, por otro lado, los negociantes estadounidenses
entregaron un acuerdo de paz donde Ucrania perdería el 30% de su territorio, algo que no están dispuestos ni tampoco los americanos. Pero Putin ha ido más allá, amenazando a toda Europa por la subida de sus PIBs en defensa, como, por ejemplo, si Europa quiere una guerra, la tendrán. Palabras del presidente ruso. Pero en septiembre se anunciaban un acuerdo de paz entre el Estado palestino e Israel, algo que muchos palestinos y también en las calles, como también los israelíes, celebrarían. Un acuerdo que hoy se está negociando como Estados Unidos, el país intermediario entre ambas facciones. Trump ha ido también más allá con sus amenazas en Hispanoamérica, entre ellas a México y a Cuba, pero ha ido más allá sobre todo con Venezuela, donde Estados Unidos ha desplegado su armada por el Caribe, donde ha ido hundiendo a lo largo de este otoño lanchas llenas de droga que salieron de Venezuela y Colombia principalmente, calificando por esto a Nicolás Maduro como el principal sospechoso y calificándolo como un narcoterrorista. Estados Unidos, para elevar el tono de su amenaza, enviaría a su mejor arma del mar, el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, con una capacidad de 75 aviones de combate, entre los que se encuentra uno de los más modernos, el F-35 Lightning II. Y finalmente, Trump pasó de las amenazas a la acción, ya que la madrugada del 4 de enero, Trump, desde su residencia en Florida, sería testigo de una operación militar de grandes escalas, donde capturaría al presidente Nicolás Maduro y a su mujer, además de un bombardeo contra varias bases y puestos militares en Caracas y otras provincias venezolanas. Maduro sería transportado a Nueva York para su juicio por narcoterrorismo, para el que algunos países lo celebran y otros cuentan que Trump habría violado la soberanía de Venezuela, como es el caso de China y Rusia. Y por último, Trump habría retomado las amenazas serias contra Dinamarca para tomar Groenlandia y sus tierras raras como minerales para microchips y ese tipo de materiales. Esto ya sería como algo muy grave, ya que daría completamente la desintegración de la OTAN. Y muchos países se quedarían con un poderoso aliado como los Estados Unidos, algo que afectaría seriamente a la seguridad de Europa. Y bueno, esto es todo por hoy. Si os ha gustado, me gustaría que dieseis algún like y que os suscribieseis para crecer esta comunidad. ¿Y qué otro personaje os gustaría o tema geopolítico o militar os gustaría en un vídeo, ya sea actual o histórico? Os leo. Hasta la vista.